Católica de Asunción, aparte de MBA de negocios de una universidad europea, y llevo años trabajando en la construcción. Les quiero hablar de un producto nuevo, material nuevo, relativamente nuevo en nuestro país, porque hace ya 10 años que se lanzó y ya hay bastante construcción hecha con él, pero es un material comparado con el cerámico, con la piedra que siempre se usó en nuestro país, pues es relativamente nuevo. Es el Isopanel 3D. Este es un material básicamente que se maneja de una forma industrializada. Entonces no solo es un material, sino que es un concepto de construcción o un método de construcción. ¿En qué está basado? Está basado en paneles. Son unos paneles que tienen un núcleo de lo que nosotros comúnmente conocemos como isopor, lo cual tiene un nombre dentro de nuestro oficio, que es el poliestireno expandido, el EPS. Se hacen unos paneles de isopor. Normalmente tiene una medida de 3 metros de altura por 1,20 de ancho, a los cuales esos paneles se les colocan unas mallas de acero electrosoldado en ambas caras y se unen esas mallas con unos pasadores que atraviesan el isopor, dándole una rigidez al panel de 3 por 1,20. El isopor lo fabrican en Isopanel en la forma tradicional, importando lo que se llaman las perlas de EPS. Son unos granitos chiquititos. Esos granitos, esas perlas de EPS, mediante un procedimiento en unas máquinas, se expanden y forman las bolitas famosas del isopor, y después esas bolitas pasan por otro proceso en la fabricación, en otra parte de las máquinas, que es, vulgarmente le llamamos bloqueras, y hacen unos bloques de EPS, de isopor, de 3 metros de altura por 1,20 de base, con lo cual quedan como unos cubos así alargados. Y luego esos cubos se cortan de acuerdo al espesor de panel que se quiere fabricar. Normalmente se usan 3 espesores de panel, de 5 centímetros para construcciones de una sola planta y sobre todo para mampostería intermedia, de 8 centímetros, que quizás sea el más usado porque tiene ya una capacidad estructural importante y se puede ir a más de una planta, y de 10 centímetros, que son paneles que se usan ya para soportar ya grandes pesos y losas, etc. Pero se puede hacer del ancho que uno desee ese panel. Entonces, una vez cortado el panel, se coloca en una máquina a la cual se le acoplan las 2 mallas en las 2 caras. Las mallas se han hecho anteriormente en otra máquina usando el alambre galvanizado para formar unos retículos de 10 por 5 del mismo tamaño que las caras de los paneles, y en la máquina se coloca una malla, el panel de isopor y otra malla encima. Se mete dentro de la máquina y la máquina se ocupa de colocar los pasadores y soldarlos, y del otro lado sale el panel ya terminado con el núcleo de isopor y las 2 mallas a ambos lados. Después, posteriormente, les explicaré cómo es el proceso de construcción utilizando esos paneles. Bueno, ahora hablemos un poco del proceso constructivo de Isopanel. Básicamente hay que tener en cuenta que este sistema constructivo está fundamentado en la forma de trabajo del hormigón armado. Isopanel 3D funciona como piezas de hormigón armado. Las 2 mallas de acero electrosoldado que están en ambas caras de los paneles son revestidas, o sea, son cubiertas con una capa de 3 centímetros de mortero, un mortero muy duro, un mortero que tiene una proporción normalmente de una parte de cemento y 3,5 partes de arena, con lo posible, como siempre, con la menor cantidad de agua posible en la mezcla, para favorecer la dureza de ese mortero, y de esa manera trabaja como una pieza de hormigón armado. Ustedes saben que las piezas de hormigón armado soportan las máximas tensiones en las partes externas de la pieza, y los núcleos de las piezas de hormigón son los que menos tensiones tienen. Entonces, este sistema básicamente lo que hizo fue sustituir los núcleos de las piezas de hormigón por isopor, con lo cual abarató las piezas de hormigón, aligeró las piezas de hormigón y le dotó a esas piezas de unas características de aislación térmica extraordinarias. El sistema, como les decía, permite hacer todo tipo de construcciones en forma integral.
tanto mampostería como losas, como techos. En lo que no se usa en construcción civil normalmente es en las fundaciones, a pesar de que el isopor se usa a veces como fundación de rutas, incluso de alto tonelaje, pero no es el caso para la construcción civil. En el caso de la construcción civil, los paneles los usamos para losas, para mampostería y en algunos casos para techos, cuando se necesitan techos verdaderamente rígidos o por diseños arquitectónicos o de seguridad se quiere tener un techo parecido a una losa de hormigón, ya sea inclinado o plano. Básicamente, otra de las características extraordinarias de este producto es que es bastante más ligero que las mamposterías o los techos de material convencional. Entonces, eso permite utilizar unas fundaciones de menor entidad con el consecuente ahorro económico. Yo puedo diseñar una construcción para isopanel, para construir con el método isopanel, y en la fundación voy a tener que invertir menos que en una construcción convencional. La fundación que se usa puede ser la que se quiera. A mí me gusta mucho usar la losa, la platea, porque tiene muchas ventajas, tanto desde el punto de vista de aislación hidrófuga como también de comodidad en obra. Tiene una serie de ventajas. Además, evita o prácticamente imposibilita la aparición de fisuras por asentamientos diferenciales. Me gusta usar la platea o la losa como fundación siempre que puedo, pero se puede usar cualquier tipo de fundación. Se puede usar zapata corrida, se pueden usar vigas de fundación apoyadas en pilotes, lo que uno desee. A partir de ahí ya sube con la mampostería hecha a base de isopanel. El proceso es muy sencillo. Uno sigue el plano de distribución de planta, coloca los paneles, a continuación coloca en los paneles a través de un sistema de digamos, hacer canales dentro del isopor con una pistola de calor, hace el trazado de por dónde van a pasar los ductos eléctricos, los caños corrugados o también los ductos de abastecimiento de agua, y se deprime el isopor y por ahí se pasan los ductos. Se colocan las cajas de las placas eléctricas. Una vez colocadas todas las instalaciones, que es muy rápido, mucho más rápido que en la construcción convencional y más fácil, a continuación se procede a aplomar perfectamente la mampostería. Esto es muy importante. Si uno no hace un buen aplomado de la mampostería, se incrementa el uso del mortero y aumenta el costo de la obra. Entonces es muy importante aplomar bien la mampostería antes de empezar a revocar. Una vez todo bien aplomado, uno empieza a revocar y siempre conviene en lo posible hacerlo mediante una lanzadora de mortero, una revocadora, que es una máquina que lo que hace es recibir la mezcla, tal como hablábamos, con la proporción 1,3,5, 1,3,6 y lanzarla mediante una pistola contra la pared con una técnica determinada que no es difícil de aprender, que los personales rápidamente aprenden, y a continuación proseguir con todo el proceso de revocado. Es importante, hay trucos y detalles que hay que ir aprendiendo para usar bien la técnica, como por ejemplo que la primera capa de revoque que se aplica con la lanzadora cubra toda la malla del panel que se está revocando, con lo cual se imposibilita la aparición posterior de microfisuras por diferencia de materiales en la superficie. Entonces, pero esas son todas cosas que uno enseguida aprende en la técnica de construcción de isopanel. Una vez que uno ha revocado, ha hecho la primera capa de revoque en el panel, luego se hace un fratachado como en una pared convencional, de una manera normal, y queda una terminación en la que uno no sabe si la mampostería está hecha con ladrillo común, con ladrillo hueco o con isopanel. Pero, al ser la nuestra isopanel, tiene una resistencia mucho mayor que las hechas con material cerámico. Dense cuenta de una cosa, el sistema isopanel está certificado como antisísmico en países como Chile, México o Estados Unidos. Tiene una robustez, una rigidez verdaderamente asombrosa. La gente cuando ve que tiene isopor no puede creerlo, sin embargo pueden hacer pruebas y visitar obras hechas con isopanel, se van a dar cuenta de la seguridad, la dureza, la rigidez de las construcciones, la fortaleza de la construcción. Y, por supuesto, en el tema de aislación térmica es verdaderamente asombroso. La aislación térmica mejora hasta 7 veces la de un material cerámico.
Entonces, uno levanta todas las paredes, si son construcciones de más de un nivel, después de levantar la pared del primer piso, hay la forma y la técnica de colocar los paneles con el encofrado para hacer una losa de techo del primer piso y piso del segundo piso o suelo del segundo piso. Se carga una losa que se convierte en lo que se llama una losa aligerada de isopanel y sobre ella se siguen subiendo pisos hasta, yo creo que el máximo que he oído que se ha construido solo con isopanel, sin piezas de hormigón armado, sin vigas o pilares de hormigón armado, yo creo que se ha llegado hasta 5 plantas usando solamente isopanel. Entonces queda una construcción de una calidad increíble y con unas condiciones de aislación fenomenales. Al final uno termina colocando el cubrimiento que quiera, el techo que desee. Puede colocar teja, puede colocar termopanel con un cielo raso debajo si quiere estética, puede colocar también un techo con isopanel 3D dándole inclinación o no y terminar la obra. De esa manera la obra queda construida con un sistema moderno, un sistema rígido, con unas condiciones mucho mejores que los materiales convencionales que utilizamos hasta ahora y sobre todo con una practicidad, una comodidad y un confort para los habitantes extraordinario. Bueno, una vez que hemos hablado de cómo se fabrican los paneles de isopanel 3D, hemos hablado de cómo se construye con el isopanel, cuál es el método constructivo, me gustaría contarles un poco acerca de mi experiencia utilizando isopanel 3D. He construido mucho con isopanel 3D. No sé si el que más ha construido en el país, pero he construido mucho. Y les cuento que he construido, por ejemplo, cientos de casas, viviendas económicas para lo que antes era la Generalitat, ahora es el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Y son casas que al estar en terrenos descampados, prácticamente sin cobertura arbórea, están muy expuestas al clima cálido y han dado una respuesta extraordinaria a los habitantes de esas viviendas. Ellos sufren muchísimo menos el calor en esas viviendas que construimos con isopanel. Además, también desde el punto de vista logístico para nosotros fue extraordinario. Nosotros en un camión pudimos transportar con mucha facilidad una enorme cantidad de metros cuadrados de mampostería que si hubiésemos tenido que hacerlo con ladrillos nos hubiese costado muchísimo más y nos hubiese llevado mucho más tiempo. Ustedes dense cuenta que un panel de isopanel 3D que tiene una medida de 3 por 1,20, es decir, tiene 3,6 metros cuadrados, lo maneja una persona agarrándolo y moviéndolo de un lado al otro sin ningún problema. Es más, incluso en aquellas obras de vivienda social para la Generalitat, nosotros tuvimos contratadas a muchas mujeres que trabajaron con nuestro sistema. Y ellas son perfectamente capaces de levantar los paneles, aplomarlos, atarlos entre sí, preparar todo para que después entre el equipo de revocado. Entonces es otra ventaja más, aparte de la logística, que implica mucho costo, también la posibilidad de darle trabajo a mano de obra femenina, lo cual fue algo muy valorado por la gente del Ministerio de Vivienda en su momento. Aparte de esas viviendas sociales, eran viviendas de 40 y pocos metros cuadrados, también he construido muchas otras cosas. He construido un edificio de 3 niveles en la ciudad de Mariano Roque Alonso, que no tiene ni una sola pieza de hormigón armado, ni pilares, ni vigas, ni losas de hormigón. Todo está hecho con isopanel. Lo pueden ustedes visitar en cualquier momento, se llama La Roca, está cerca de la Expo y es un edificio muy confortable. Yo, mis construcciones para mi uso particular, ya desde luego me las hago con isopanel 3D y la verdad es que estoy muy contento. Incluso tengo una experiencia que quiero compartir con ustedes. Yo tenía una casa en las afueras de Asunción, una casita pequeñita de fin de semana que yo había construido hace muchos años con ladrillo común, con un techo, con un machimbrado de madera, una lámina de lana aislante y encima chapa de zinc. Ese era el techo, todas las paredes de ladrillo común, ventanas de blindex, y la usaba para fin de semana. Y bueno, era una construcción habitual, convencional, ¿no? Con el paso del tiempo decidí ampliarla y añadirle, adjuntarle, adosarle 3 dormitorios con 3 baños, para poder ir ya con toda mi familia y pasar ya muchos días allí, instalarnos allí y disfrutar aquella zona.
y decidí que la ampliación la hacía con isopanel. Bueno, efectivamente lo hice con platea, con isopanel, y lo adosé, o sea, está pegado, es una continuidad de construcción en la que una pequeña parte está hecha con construcción convencional, con ladrillo cerámico común, y lo otro está hecho con isopanel. Bueno, cuando uno entra a esa construcción, entra a la parte de construcción convencional siendo una temperatura determinada adentro. Uno entra por el pasillo a la parte construida con isopanel y se da cuenta de que hay una diferencia de al menos 4 o 5 grados. Eso al abrir la casa. Luego ya no les quiero ni contar la diferencia que hay entre tener que refrigerar una parte y otra de la casa. El ahorro en aire acondicionado a largo plazo es enorme. Uno puede instalar además aparatos de aire acondicionado mucho más pequeños si usa isopanel que si usa ladrillo convencional cerámico. Todo eso son ventajas. Ya les digo, me he construido casas para mí, he construido casas para terceros, he construido dúplex, he construido muchos tipos de construcción civil utilizando isopanel. Estoy muy satisfecho. Obras además también muy interesantes, como la que hemos hecho para el Centro Familiar de Oración en su sede central, que está cerca de Mariscal López y Madame Lynch, donde les hemos construido cientos de metros cuadrados de losas aligeradas en un edificio que ya tenía la estructura ya comprometida. Era un edificio que ya no admitía el construir losas comunes de hormigón, porque la estructura no estaba calculada para soportar esas losas, y sin embargo en esos huecos que ellos tenían nosotros les hemos podido construir losas aligeradas y han obtenido una enorme cantidad de metros cuadrados, pero les hablo de más de 1000 metros cuadrados de construcción de superficie para ocupar en nuevas instalaciones, oficinas, aulas, etc., ¿no? Eso mismo también hemos hecho en sitios como hoteles famosos de Asunción, donde hemos podido colocar losas alivianadas en sitios donde ya la estructura estaba, digamos, al límite de su soporte, ¿no? Hemos utilizado isopanel en fachadas de edificios donde necesitaban una aislación térmica importante y siempre han dado muy buen resultado. Entonces, mi experiencia es que en lo posible yo uso isopanel. Mi empresa MB construye con cualquier sistema, utilizamos desde material cerámico, construcción seca, paneles Durlock, paneles de aluminio, vidrio, cualquier material utilizamos. Pero para los casos necesarios procuramos y recomendamos a los clientes utilizar isopanel 3D, porque es una solución muy buena y sobre todo para el clima de nuestro país. En cualquier caso, siempre estoy a disposición de quien lo quiera ver, quien quiera ver las obras que yo he realizado, tener charlas con quien ustedes deseen, a través del personal y la gente de isopanel, de la fábrica. Yo estoy a disposición de todas las personas interesadas y bueno, espero que todos se animen a probarlo, a disfrutarlo, y estoy seguro que una vez que lo hagan quedarán agradecidos y serán nuestros mejores publicistas. Recomendarán el construir con isopanel 3D a toda la gente que conocen.